Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos, en este caso, al aula Enrique del Moral de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2023. Todo lo que el Atlántico te quita, el Atlántico te lo da, con Zaida Mushi Martínez. Ayer tuvimos la inauguración en el Teatro Estefanía Chávez Barragán y hoy iniciaremos la segunda sesión en esta modalidad que explicamos ayer. Para quienes no tuvieron oportunidad de estar ayer, explicamos que Zaida vendrá a lo largo de 5 semanas. Iba a decir las próximas 5 semanas, pero en realidad hay una semana que no viene, que es la del Día de Muertos. Ahí ahí hay un brinco. Entonces, Zaida estará a lo largo de 5 semanas y dará sus sesiones para completar las 10 sesiones de las que consta tradicionalmente la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Estará los miércoles de 6 a 8 de la tarde, noche, y los jueves de 1 a 3 de la tarde. Todas las sesiones se harán a partir de ahora aquí en el aula Enrique del Moral, excepto la clausura, que será nuevamente en el Teatro Estefanía Chávez. Saludo a todas y todos quienes están hoy aquí en la sala y también a quienes nos siguen a distancia. Allí ayer agradecí al equipo que hace posible que todo esto pueda tener lugar, un equipo muy grande de colegas de la Facultad de Arquitectura, y agradecí al equipo de la coordinación de comunicación social de la facultad, que encabeza Gabriel Álvarez. Y me gustaría agradecer aquí puntualmente a su equipo, a Luis Enrique Salgado, a Brenda Isabel Pérez, a Keiri Díaz, a Sandra Martínez, a Jorge Langarica, a Daniela Chirino y a las y los prestadores de servicio social que hacen posible que todo esto se difunda y se transmita. Estas transmisiones en directo tienen también que ver con esta coordinación. Así que muchísimas gracias. Yo le voy a dar el micrófono obviamente a Zaida, que es a quien venimos a escuchar, y me tendré que ausentar, tengo que ir a otra parte, pero agradecerle otra vez a Zaida y desearle mucho éxito con la continuación de la Cátedra Extraordinaria. Gracias, Zaida. Muchas gracias, Tino. Bien. Muchas gracias a todos los que estáis presentes por el interés y por este cambio horario. No se ajusta al día a día de todos y todas, así que doblemente agradecida por el esfuerzo. Vamos a seguir vuelve a ser ayer era como una sesión como síntesis, hoy es un poco cronológica de esos años de formación. ¿Qué me parece esto? Los años de formación y el traslado a España y los primeros trabajos, especialmente en Sevilla. Bien. Vale. Como decía ayer, a todos los que nacimos en los años, en Argentina los gobiernos militares fueron un continuo durante 50 años y me tocó ser adolescente, ser joven en la época de estos señores que nos quitaron todas las libertades y llevaron al país a un desastre. Pero también, como comentaba ayer, me tocó disfrutar de la recuperación de la democracia, que imperfecta, siempre es imperfecta, pero que tuvo los primeros 6 años de mucha ilusión y especialmente los primeros años de mucho cambio y también valentía, ¿no? Como un paréntesis de historia. De historia política argentina. Sí que en estos primeros años se actuó contra los militares
con los juicios de lesa humanidad, ¿no? Bien, y que bueno, auguraba que podía construirse una democracia, un país mejor, y había mucha ilusión de la que como joven estudiante y como joven diseñadora ya veréis, tuve la oportunidad, bueno, de disfrutar y de toda esta apertura. Bueno, como decía, ese patio que ayer os enseñaba también, este es el patio del año 86, sacado de un trabajo de una querida amiga arquitecta, Natalia Liman, que hace una exposición, no recuerdo qué había en esa exposición, pero sí muestra un poco esta recuperación del patio central, que también en la época evidente previa con la dictadura era un espacio vacío, silencioso, que no pasaba nada, ¿no? Y como ayer enseñaba, es el corazón de la facultad, y empezaron a pasar muchas cosas, desde asambleas evidentemente a exposiciones. Este es la historia, un siglo de estudiantes de arquitectura, este trabajo que había hecho Marta. Estas son fotos más actuales, no 2008, pero más o menos sigue así, ¿no? Y como comentaba ayer, un espacio muy vivo, muy activo, y los años de formación. Como decía, yo entré en la dictadura con examen de ingreso, caso que hoy no hay en la universidad. La universidad es pública, gratuita y de libre acceso. Tiene 3 horarios de cursado, que también hace que siempre con esfuerzo, pero que todas las personas pueden acceder a estudiar, ¿no? Hay un horario de 8 a 12, de 1 a 6 o de 2 a 6 y de 7 a 11 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, aunque sea un gran esfuerzo, todas las personas pueden ir a formarse. Estas son fotos de unos talleres de fin de semana que hacíamos con la Cátedra Roca, de estar todo un fin de semana viviendo en las aulas y trabajando. Y, como también comentaba ayer, en la predemocracia, quienes llevaban las clases, pues no sé, o no tenían mucho interés, o bueno, no había una ilusión. De hecho, a partir del año 84 cambian casi todas las cátedras de proyectos, de representación gráfica, de historia. Se mantienen un poco más las técnicas y un poco y algunas de historia, ¿no? Y como decía, para mí fue muy importante en ese lapso, en ese momento en que dudaba, ¿no?, si seguir o no la carrera después del año 80, al final del 84, porque no me había ido bien en proyectos, en diseño, pero no tenía coraje para decir a mi padre que no seguía estudiando, y caí de casualidad en la cátedra de Miguel Ángel Roca, que considero como uno de los maestros que más me ha influido en mi manera de enfrentar la docencia, la arquitectura, ¿no? Donde no hay límites en el conocimiento, o sea, todo es importante evidentemente las aulas, es importante la historia, es importante el conocer los sitios, el caminarlos, es importante la música, todo tipo de música, el arte, el ver exposiciones, ¿no? Eso que transmitía Miguel Ángel Roca en todas sus sesiones teóricas, que eran muchas para 500 personas que conformaban los 5 niveles de proyectos. Siempre un trato también muy personal, que también eso hacía, a pesar de ser tantos, el trato del taller era personal, y unos proyectos a los cuales se entraba desde muchos ámbitos, ¿no? Recalco esto porque yo veo a veces que hay, tanto en la escuela en Buenos Aires como también en la escuela de la que vengo, como una separación muchas veces entre proyectos y decisiones urbanas y proyectos, intenciones, la construcción. Y en este caso, en este taller, sin tener más títulos que el taller de proyecto, estaba todo integrado, ¿no? Como dije, no tuve la suerte de tener profesoras, no había muchas en Buenos Aires en esa época, había algunas, pero yo no las tuve. Y ahí están un poco los nombres de los profesores que me acuerdo, en parte también porque con algunos seguí en contacto, ¿no? Fernando Díez en Proyectos 1, Carlos Barrado y Oklikowski en Proyectos 2. Luego cambié de cátedra, o sea, eso es algo que en Buenos Aires mucha gente se queda con una línea cerrada, y yo pensé que estaba bien cambiar, y en realidad me fui a la antípoda, que era Tony Díaz. El taller de Tony Díaz era la antípoda del de Miguel Ángel Roca, y de hecho Pablo Carmen al principio del curso, que era profesor curso, pidió las notas y de dónde del taller veníamos, y mi nota era buena, pero me dijo, no, si es del taller de Roca no sirve.
y otra vez después a final de año volví a tener la nota buena de nuevo, ¿no? Pero había esa pugna entre estos dos, ¿no? Tony Díaz era muy rosiano, muy de la tendencia italiana, y Miguel Ángel Roca también trabajó con Kant, una persona que reconocía que era como muy integral y no era una arquitectura que se singularizara por la forma que tuviera la arquitectura. En el taller de Tony sí, en el lenguaje era muy importante, ¿no? Entonces todos éramos gracianos, rosianos, y en el Miguel Ángel Roca era válida cualquier aproximación, que para muchos eso era un terrible error de la cátedra, ¿no? Que hubiera esa libertad, y yo creo que no, que al final que es una de las grandes cosas de esa cátedra. Y luego terminé el proyecto 5 en la cátedra de Lucho Valiero, también un gran arquitecto argentino, y bueno, siempre son, no sé si aquí son en equipo, pero en Argentina todos los talleres son en equipo, toda la carrera, todas las materias son en grupo, y para mí eso es fundamental. Hoy veo comentarios de algunos estudiantes, no, porque nos lleva más tiempo, pero es tan rico trabajar con otras personas, aprender a cada quien aportar lo suyo, a discutir, a llegar a acuerdos, no sé, y se hace como también, uno aprende tantísimo, ¿no? Trabajando con otras personas, ¿no? Entonces, no entiendo esa cosa, y también por parte de algunos profesores y profesoras, el resquemor, no, porque si uno no trabaja, será su problema si no trabaja, y el problema del equipo, ¿no? No, es la vida misma, lo que te tocará después. Y también con algunos estudiantes hablando, cuando mencionan que tenemos problemas, bueno, resolverlo, ¿no? Si una persona no cuadra o no trabaja, pues la sacáis del grupo y ya está. O sea, hay que saber resolver problemas. Luego también ayer comentaba Historia 1, Historia 2, que las hice en periodo de dictadura. En Historia 1, especialmente, tuve el profesor responsable, era Alberto Bellucci, que es una persona como muy apasionada por lo que enseña, ¿no? Creo que al final esa pasión que envían algunos profesores y profesoras son fundamentales para también tener pasión por lo que estamos estudiando y por lo que decidimos dedicar nuestra vida profesional. Y luego Historia 3, Roberto Fernández, que era el titular de cátedra, el encargado de Historia 3 era otro profesor, y que en esta cátedra pasé a ser, creo que lo puse después, docente alumna en Historia 3. También tuve la suerte, pues todos estos eran nuevos, bueno, menos Basaneo, todos eran nuevas incorporaciones, como decía, en la democracia, y también dentro de estas nuevas llegadas de la democracia, Jorge Francisco Liernur, o Pancho Liernur, como se llamaba en ese momento, ahora no se llama Pancho, pero era Jorge Francisco Liernur, que venía de estudiar en Alemania y traía como también unas metodologías de estudio histórico comparativo y de revisión de archivo muy interesante. Y en representación gráfica en el taller de Roberto Doberti. Esta es la escuela, que también son las grandes escaleras que empiezan a llenarse con esos cuadros que vemos arriba, a contar historias de arquitectura a través del trabajo de los talleres, que fue como una gran novedad en ese momento en la escuela, no redibujar edificios de la ciudad y que llenaran las escaleras de cuadros. Ya no vemos otro tipo de dibujos más actuales, otra expresión. Pero bueno, lo que decía antes, todos los espacios de la escuela son muy vivos, muy vividos, muy apropiados por las imágenes de los grupos. También siempre buscábamos como enriquecer el grupo y buscábamos también una manera de trabajar juntos, entonces en la casa de quien viviera solo, que no eran muchos, o alquilar un sitio entre todos para juntarnos y trabajar en diferentes cursos, y eso considero que es muy rico para la formación. Viajes con el taller de Roca a Córdoba, aquí también con Miguel Ángel Roca en unos de sus edificios, y luego también con un grupo de estudiantes, que somos esos y alguno más, decidimos participar en un concurso de la CLEFA en el año 85. CLEFA es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Facultades de Arquitectura, que creo que ahora hay 2 agrupaciones, en ese momento había una sola, y había un concurso para buscar soluciones a la vivienda autoproducida, y nosotros nos juntamos, fue totalmente era una propuesta que se hacía a las universidades, pero nosotros lo hicimos de manera independiente, como autogestionada. Éramos como, ¿cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes. Pusimos a un coordinador, porque en parte nos pedían un coordinador, que fue Jaime Lignovich, desde fuera, que es el autor de un manual muy importante en Argentina para la autoconstrucción, que se llama el Manual del Hornero,
que es un manual que nace con este tipo de dibujos para acompañar los procesos de autoproducción social del hábitat, dar a partir de unos dibujos que son como unos cómics, que la gente sepa desde cómo implantar la casa en el terreno por la orientación, bueno, muchas indicaciones muy fáciles de entender. Nuestra aportación a esa, decidimos que nuestra propuesta para el concurso no era una solución de una vivienda, porque pueden ser muchas y dependerá de los ingresos, pero hablando con Misnovich y hablando también con Claudio Cabelli, otro histórico arquitecto argentino que tomó una decisión de vida de irse a una comunidad con muchas carencias y trabajar para esa comunidad en Moreno desde los años 70, las casas pueden ser muy diferentes, ¿no? Pero nos hicieron ver cómo aquellas casas que mismo para nosotros como estudiantes o como arquitectos luego, arquitectas, son casas de chapa, de madera, que no son para tirar. O sea, para esta gente esa chapa, esa madera es un gran esfuerzo económico y un esfuerzo de tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este esfuerzo inicial le sirva como para sumar a después, ¿no? Entonces nuestra propuesta fue una casa que hoy llamaríamos perfectible, siguiendo a Ignacio Paricio, una casa que tiene, en lugar de hacerla de chapa o de madera, la hacíamos de ladrillo en palderete, evidentemente no sirve, no es suficiente, pero hace a veces de una chapa, no sé si se dice en palderete aquí, cuando el ladrillo, en lugar de estar puesto en los 15, ¿no?, así apoyado, está así, que evidentemente no sirve, pero sirve para, en lugar de la chapa. Entonces proponíamos, ahí veis en el dibujo aquel, una primera capa de este ladrillo con unas estructuras, unos pilares, y que en el futuro se podía hacer la cámara de aire, la aislación y la pared interior, ¿no? De esa manera, esa inversión inicial de dinero y de tiempo en un material que luego, como el cartón o la chapa o la madera, que luego tenían que tirar, pues ya se podía aprovechar en la casa definitiva. Bueno, y eso fue nuestra propuesta, y que tuvimos una mención por la propuesta realizada. Y la imagen que vemos ahí, después, cuando vuelva a la siguiente sesión a hablar de mi tesis, eso es Puerto Madero, y que después, con el tiempo, visto Puerto Madero es una parte de Buenos Aires renovada, no sé si, supongo que muchos habéis oído nombrar, como un Santa Fe, ¿no?, de aquí, pero en Buenos Aires, donde no había nadie. Pero este dibujo, hecho por una persona que conocía de casualidad, ¿no?, es la revista donde sale publicado nuestro premio, muestra que en Puerto Madero, antes que se haga reforma, sí que vivía gente, ¿no? O sea, pero se invisibilizó cuando se hizo toda la propuesta de reforma. No se consideró ninguna persona que vivía allí, ¿no? Y esta imagen nos muestra que sí vivía gente. Este es el equipo también del proyecto final, también en equipo, con Mariano Crusellas, que es el de la derecha, Juan Santana Centro y Herman Feigenbaum, personas con las que sigo conectada y seguimos siendo amigos, y ese era nuestro proyecto final de carrera, que era, el tema venía dado, un puerto deportivo, en un sitio donde hay un puerto deportivo, pero mejorar las prestaciones, un gran edificio de viviendas, un parque, un hotel y un museo. Bueno, ese era el proyecto final. Este es el momento de la graduación, con mi padre, mi hermana y toda la familia, con compañeros, momentos de estudio, compañeros de estudio. Y estando en Buenos Aires, yo terminé los estudios en diciembre del 88, en la casa que vivíamos. Reformamos la casa en el 89, haciendo sobre todo una reforma más de confort, de problemas de entrada de aguas, un cambio de techos y hacer nueva toda la zona, no sé si toda la zona de instalaciones, la cocina y el baño. Los espacios de habitar casi quedaban igual, bueno, menos pasillos. Sobre todo consistió en un cambio de cubiertas y la entrada de luz en la parte superior de la casa. Es una casa que se llama Casa Chorizo, en Buenos Aires, que es una casa medio patio. Y el techo optamos como por un techo de chapa, tomándolo de los
depósitos de agua que se usan en el campo, que son de chapa corrugada, redondos, y la idea fue que son mismas empresas que nos suministraran un trozo de la curva del círculo para hacer la cubierta. Y bueno, aquí haciendo la obra, evidentemente no. Bien, como también explicaba ayer rápidamente, mientras que estudiaba arquitectura, mientras que esto pasaba brevemente, explicaba brevemente, yo en segundo año de la carrera, creo, diciendo que quería trabajar, pero bueno, no quería trabajar en un estudio, quería como tener un poco más libre mi tiempo. Y como ayer comentaba que el año antes de empezar la carrera dudé si quería hacer arquitectura o diseño de indumentaria y de modas, que de golpe me apareció esa duda. Y Lita, esta señora que enseñaba corte y confección, me enseñó a transformar patrones, se llama, ¿no? De un patrón base que existe, lo transformas para hacer lo que tú tienes en mente ya dibujado como diseño. Y a partir de eso, en el segundo año de la carrera, yo empecé a producir mis propios diseños, mi propia ropa, vendiéndola en ferias americanas, se llaman así, no sé qué se llaman aquí, en las casas. Después tuve una pequeña oficina para hacerlo, vendí en algunos locales. Tuvo muchas etapas ese emprendimiento, también muy dependiente de la economía argentina, que no es nueva, que hoy esté así como saltando por los aires, siempre ha sido así. Yo, cuando me fui a España, que es en el año 90, en mis, no sé, 15 años de conciencia de la moneda, mi moneda había perdido como 10 ceros, o sea, que en 10 años 10 ceros. Bueno, en una noche perdió 6, ¿no? Entonces, es con algo que desgraciadamente se convive en Argentina, ¿no? Desgraciadamente. Pero claro, si tú quieres empezar cualquier emprendimiento, cualquier empresa, y no tienes muchos recursos, evidentemente se hace todavía mucho más complicado con eso, ¿no? Yo tenía unos pequeños ahorros y con eso con lo que empecé, o sea que no tenía colchón. Si había inflación en el medio, me lo comía todo, ¿no? Pero bueno, para mí fue muy enriquecedor toda esa etapa de aprender eso, a mejorar diseños, a trabajar diseños especiales, aprender a vender, que no se me daba muy bien. Bueno, trabajar en eso y a lo largo del tiempo tuve algunas personas asociadas, no mucho tiempo. Estas son algunas de las cosas que hacíamos, las que están abajo. Estas son una etapa que hice con una compañera que tenía como mejores condiciones de venta que yo y más contactos. Entonces nos publicaron en una revista, nos pudimos hacer desfiles en parques de la ciudad de Buenos Aires, bueno, gracias a sus es ella, Natalia Bortagaray. Y una de las cosas que yo quería hacer cuando hacía la ropa, claro, hoy por ahí a la gente joven igual le parece más raro, ¿no? Pero en los años 80 o te ponías un tejano, un jean, no sé cómo se dice aquí, y una camiseta, una remera, o las cosas eran carísimas, no había ninguna opción de vestirse y me venía soñando también, me gustaba mucho toda la ropa constructivista de buquemas, de todos los soviéticos, de la Bauhaus, y entendía también, al menos la visión de la Bauhaus, de ese diseño total y de hacer asequible el diseño, ¿no? O sea, me parecía que el diseño es un valor agregado a cualquier producto, pero que no tiene por qué ser más caro, ¿no? Entonces un poco mi idea era hacer, claro, mucho negocio no hacía, pero mi idea era hacer ropas asequibles, bueno, ropas cambiables. De hecho, ahí esa camisa y la que estaba aquí, y esa falda tenían como diferentes maneras de ponerse también para una cierta versatilidad, o que una cosa sirviera como dos cosas, para que no sea tan caro, ¿no? Como decía, los primeros desfiles hechos en casas de amigas, pero después con Natalia hicimos varios de estos desfiles en plazas y parques, con bailarinas, bueno, nos lo pasábamos muy bien. Esto fue otra colección para un amigo que su padre tenía una fábrica textil muy en decadencia, y la idea era, bueno, con estas telas, que eran como telas de jersey, de camiseta, de remera, ¿qué podemos hacer? Hicimos toda una colección, unas fotos, pero al final no convencimos al padre para que se pusiera, para que de alguna manera relanzara la fábrica. También muy pronto, dado que mis dos compañeros en pareja y el otro compañero con el que vivíamos juntos en la casa que enseñé que rehabilitamos, eran dos
frikis de los ordenadores antes de tiempo, porque en el año 86, 85-86 ya estaban dibujando en un AutoCAD que era todo a base de escribirle las órdenes a mano, y también yo empecé a aprender, bueno, de una metodología docente muy, muy pragmática de Juan, que yo decía, ¿cómo hago esto? Ah, no sé, prueba, pero... Y si no, prueba, no va a pasar nada, prueba. Y bueno, así fue mi educación en temas de ordenador. Y sí es cierto que al final de la carrera, en el 88, sí que dibujábamos parte de los planos en AutoCAD. El problema era imprimirlo, que para hacer un plano te tardabas toda la noche y como la plumilla se tapara a la última hora, te quedabas sin plano, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa muy práctica. Pero también con un Photoshop o con no sé qué, uno de dibujo, no sé qué programa sería, también empecé a probar dibujar con, bueno, ni un lápiz, ¿no? Con el mouse, bueno, estos dibujos que son un poco macarrónicos, pero bueno, también probar cómo se podría utilizar estas tecnologías para diseñar y para transmitir la idea de la ropa, ¿no? Y aquí, bueno, entonces, el dibujo y la ropa. También, por un lado me gustaba, como también se ve aquí, evidentemente, inspiración en textil, en Mondrian, bueno, pasada por mil capas. Me gustaba por un lado la ropa como muy geométrica en un punto, o sea, muy práctica también, me parecía que no tenía que haber ropa de salir y ropa de... no, que todo era lo mismo, con lo cual también en la escuela me generó un cierto prejuicio de muchos hacia mí. Porque yo iba a vestir así a la escuela, en los años 80, que para ser guay había que ir vestido con telas peruanas, zapatillas, nunca usaba tejanos, nunca usaba. Entonces me gané varios prejuicios, tanto es así que en una de las primeras manifestaciones de la democracia por los derechos humanos que comentaba antes, que fue muy multitudinaria y la facultad tenía un punto de encuentro, cuando llego, el presidente de la asociación de estudiantes me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿No? O sea, yo iba vestida así, y dice, ¿tú qué haces aquí? ¿No? No se te supone en una manifestación política, digo, lo mismo que tú, ¿no? O sea, pero bueno, al final las apariencias a veces engañan, pero bueno, ir vestida así a la facultad también hizo que tuviera muchos prejuicios. Otro compañero, en honor de Sumo, creo que era no sé si alguien de aquí conoce Sumo, supongo que algunos, ¿o no? ¿Alguien conoce el grupo Sumo de Argentina? Creo que es Sumo, porque no sé si es Sumo o los redonditos de ricota, pero no dos, porque se mezclan las cosas. Tenía una canción que era La Rubia Tarada. La rubia tarada vuelve a Belgrano, yo vivía en Belgrano también, no sé qué, aburrida, no sé qué. Y entonces este amigo, el día que se dignó a escucharme, porque él sí era un progre, como debía ser, vestido y todo, de pelo largo y tal, apareció en las fotos antes, me empezó a llamar la morocha, decía que era lo contrario de la rubia tarada. Bueno, son prejuicios de la imagen que tenía que ver con lo que yo hacía, ¿no? Entonces decía, la ropa para mí tenía que ser algo que nos sirviera para todo el tiempo, ¿no? Que no hubiera, ¿no?, ropa de salir y ropa de entre casa. Participé en concursos. Alpargatas es una empresa muy grande, no sé si existe todavía, textil de Argentina, no que haga las alpargatas, que son las zapatillas, sino que hace telas como bastante recias de algodón y mucha ropa de trabajo, y empezó a organizar concursos. Yo participé del tercero al cuarto y quedé finalista. Este es el tercero, y tenías evidentemente que hacer la ropa con sus telas. Luego también en esa época incursioné por conocer a un director de teatro, presentamos una propuesta teatral a un concurso, que también a unos premios que había en Argentina, en el Teatro San Martín, que es el teatro municipal más importante, que era Coca-Cola en las artes y las ciencias. Había un año que era un premio a las ciencias y un año que era un premio a las artes, y participamos con una apuesta teatral en la que yo hice la escenografía del vestuario. La escenografía no encontré imágenes ahora, pero era también, la cosa era que, bueno, era sobre El arquitecto y el emperador de Siria, de Fernando Rabal, donde los personajes tienen como muchas capas. Bueno, entonces el vestuario era de capas. Al final estaba el cuerpo desnudo de cada uno, que era un maillot con pintura, como si fueran tatuajes, y arriba de eso se iban poniendo las diferentes capas de vestuario con los atributos de los personajes, ¿no? Entonces, ese de allá arriba es como una toga de juez, pero en realidad es una
especie de capa, un hierro y una cosa dura aquí. El emperador es ese que tiene como unas sombreras muy grandes y cuando levantaba la mano era muy larga porque tenía un palo. Bueno, eran como gestos de atributos de los personajes del emperador, del arquitecto y del emperador de Asiria. Y bueno, en ese me dieron un premio especial también por esa escenografía y ese vestuario. Ay, aquí yo tengo un vídeo, no sé si está preparado. Aquí tengo un vídeo, no sé si está preparado. ¿Cómo se... Sí, bueno, ahora cuando llegue. Y también, como decía, en esta primavera democrática también comenzó la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Encontré este artículo que habla un poco de las ansias de libertad que se refieren en Argentina, volver a tomar las plazas y en la Recoleta se hacen estos desfiles, se hacen exposiciones en el centro de Recoleta. Bueno, y aquí quedé como finalista con estas ropas que ven acá, a donde también era una ropa que iba, la misma cosa, iba cambiando porque se sacaban pedazos, se ponían, se usaban para distintas cosas los mismos elementos. Y en el Alpargatas, en julio de 89, en la cuarta edición, también quedé finalista y este era el diseño presentado. El último año, antes de ir a España, trabajé en una fábrica, después de tomar 3 transportes públicos y 1 hora y media de transporte más o menos, en la zona sur de Buenos Aires, donde estaban las curtiembres y las fábricas de cueros. Trabajé en una fábrica que trabajaba cueros y pieles, diseñando, bueno, son algunas de las cosas que diseñando para ellos que también tenían una empresa, tenían sucursal en Nueva York y en Barcelona. Pero la de Barcelona no me sirvió, yo pensé que me iba a servir de contacto, pero no. Entonces, bueno, estos son algunos de los proyectos realizados para esta empresa. Estos también son dibujos para la empresa, o sea, donde, bueno, cuero y pieles. Hoy no haría algo de piel, pero bueno, era otra época. Tampoco nunca me gustaba mucho, pero bueno, lo que trabajaba en la empresa. También unos dibujos que hice de una colección inexistente, pero que hice para pensar llevar en mi currículum, en mi portfolio a Barcelona, que eso fue un error o un acierto, yo sé, en la vida lo que es. Yo cuando llegué a Barcelona busqué trabajo en diseño de moda, no en arquitectura, porque si bien había hecho arquitectura, dibujaba en AutoCAD, que no era muy común en esa época, había hecho la obra de la casa, pero yo no me sentía que sabía para ir a un estudio. Era 90, pre-Juegos Olímpicos, para los que no sois muy jóvenes, en 1992 Barcelona tiene los Juegos Olímpicos y desde el 86 hasta el 92 es una transformación inmensa, o sea que había mucho trabajo de arquitecta, pero yo no busqué de arquitecta. Busqué de moda y entonces llevaba estos cuadernos y era raro, ¿no? Porque por un lado, arquitecta, moda, y los indios se visten más o menos, en algunos casos fue como esa la actitud, ¿no? Pero los indios se visten. Y yo decía, somos más modernos que aquí. Y entonces así me pasé, no un año no, porque conseguí trabajo aún estando ilegal a los 7 meses con unos argentinos en una fábrica, pero bueno, que estuve un año trabajando en temas de diseño y no en arquitectura. Entonces estos dibujos los hice para ello. Y justo cuando nos fuimos, como a principios del 90, Sergio Rosenblatt, el mismo director de teatro con el que había hecho eso del arquitecto y el emperador de Asiria, le encargan otra fábrica de textil, Palet, que es una fábrica que hace toallas, sábanas, mantas, ya ropa de casa, que haga, para presentar su colección de ese año, que haga un desfile. Un trabajo muy bonito porque había desde músicos, bueno, estaba el director de arte, el director como este de teatro, el director de arte, una coreógrafa, escenógrafa, música y diseño de indumentaria. Entonces con las telas que teníamos, cada una de estos pasos tenía que tener una teatralización, contar una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso eran las telas de sábana y mantas más especiales, súper, no sé, más caras. Entonces, bueno, hicimos nosotros como unas reinas, en donde el cubrecama es la capa y la ropa, bueno, todo lo que hacer ropa
con mantas, ¿no? Estos son cubrecamas también, algunos daban, ¿no? Son cubrecamas lisos que no tienen ninguna cosa, todos esos vestidos combinando gamas de colores, o aquellos haciendo como ropa de invierno. Y a ver si funciona esto. Esto es un pequeño clip. Este estaba muy influenciado porque hacía los 200 años de la Revolución Francesa, era un poco pasar de la ropa del interior, que eran las faldas anteriores, a Marie Claire y la minifalda y todas estas cosas. Bueno, esas son algunas nada más. Había bastantes pasadas. Fue divertido, pero esto... La fecha era septiembre del 90, yo me fui de Argentina el 30 de agosto del 90, o sea que yo no estuve en el desfile, porque el desfile se retrasó una semana y yo ya tenía mi billete y dije, no, yo me voy. Entonces hay quien dice que siempre hago eso, llego a punto y me voy. Y de hecho la casa también le tenían un año y nos fuimos, y yo ahora también estoy aquí por 2 años, se supone que una casa, un piso nuevo en el que ir a vivir. Y este compañero Juan, ¿no?, con el que había hecho esa casa, me dice, ¿vas a hacer lo mismo otra vez? ¿Te vas a ir con una casa nueva? Digo, no, no vuelvo, también vuelvo. Pero bueno, quién sabe. No está cerca. Sí. Como decía, en Barcelona sí que trabajé unos meses. Bueno, se puede dejar sin luz, si no se ve mejor. O por la filmación. Vale. Sí que trabajé en moda, como decía, porque consideraba que estaba preparada para hacer como trabajo. Fue una experiencia muy difícil. La llegada a Barcelona, ayer contaba que me había costado ir a la universidad a presentarme. También me fue muy difícil buscar trabajo, ¿no?
Porque todo lo que hemos visto ahora yo lo había ido haciendo, ¿no? Como haces cuando estás en tu lugar, vas haciendo las cosas, no te lo planteas. Llegas a un sitio que nadie te conoce y tienes que golpear una puerta y decirle, hola, soy yo hago esto, yo hago aquello, y me resultaba imposible realmente. Era como totalmente bloqueada los primeros meses en Barcelona. Sí que le ayudé a mi compañero a conseguir trabajo para él, en esto de, él hacía estas imágenes virtuales, también mezclando fotografía y arquitectura en el año 90, o sea que era muy pronto vídeos y entonces, bueno, sí que era fácil, o fue fácil conseguir cosas para él, pero yo no podía moverme, ¿no? Por otro lado, yo estaba ilegal. Él sí que consiguió el permiso de residencia por agrupación familiar, porque su padre vivía en Canarias, pero a mí no me la dieron. Yo intenté por él, digo que no. Intenté por mi familia que vivía en Asturias, me dijeron que no. Porque en ese entonces la ley española, en el año 90, si eras hijo, si mi madre es española, si eras hijo o hija de madre española, tu derecho a recuperar la nacionalidad, que se llama así, acababa cuando tenías 18 años. Si eras hijo o hija de padre español, tu derecho acababa con 30 años. O sea, yo no había perdido el derecho porque tenía 26 y era hija de madre española. Entonces un día me llega una carta bonita del Ministerio de no sé qué, diciéndome que tenía 15 días para salir de España, que si me encontraban me deportarían, ¿no? Bueno, también al final, si no hablábamos, pasábamos desapercibidos, o sea que la poli nos iba a parar si no hablábamos, si hablábamos seguro que nos delatábamos. Entonces ahí conseguí trabajo de manera irregular en una fábrica de unos argentinos que me explotaron lindo, pero bueno, me dieron posibilidad de trabajar, o sea que al final una cosa por la otra. Y bueno, y en ese interín, por suerte no había ordenadores, o sea que la cosa que sí, que tenía una carta que me decían que tenía que ir, pero no, las cosas no estaban tan informalizadas como para que me pudieran encontrar. Y se cambió la ley, cambió esta ley, pasando a ser que cualquier hijo o hija de padre, madre, español, española, podía recuperar su nacionalidad cuando fuera. Pero no lo podía hacer en España, porque estaba ilegal. Entonces, con el billete de un año, que era el que tenía cuando llegué a España, volví a Argentina, hice los trámites allí, pero volví a entrar ilegal, porque los trámites tardaban, tenía que esperar una partida, hacer el documento, pero bueno, por suerte como no había ordenadores, no había computadoras, pues me sellaron y ya está, no estaba en la lista de buscados. Y bueno, después al final sí pude hacer todo y ya, pero que... Y en ese momento, además en España, políticamente, si bien gobernaba el Partido Socialista, había un ministro del Interior complicado, llamado Corcuera, y que se inventaron la ley de la patada en la puerta, que era que si sospechaban que había dentro de ese departamento una persona ilegal, podían entrar sin ningún requisito más que dar una patada en la puerta, la policía. Entonces, bueno, era un poco como que daba un poco de miedo. Bueno, entonces, como decía, después de ese año trabajando 6 meses o 8, trabajaba en la fábrica como más jefa de producción, no como diseñadora. La diseñadora era otra amiga. También un amigo, que fue mi pareja después, me decía, pero tú qué haces trabajando de diseñadora, ganando mal, porque no te buscas de arquitectura. Pero claro, yo no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo, porque sobrevivía con lo que ganaba, no había cómo dejar de trabajar. Y entonces me dijo, si yo como, tú comes. Eso lo tienes, búscate un trabajo de media jornada, lo que sea, para pagar tu piso y busca de arquitectura. Digo, vale. O sea, en realidad no tuvo que pasar eso porque di voces y en realidad antes de terminar con el trabajo ya tenía el otro trabajo, un trabajo en un estudio de arquitectura, ¿no? Que fue cortito, fue justo un mes antes de que sean los Juegos Olímpicos, para un concurso de un pabellón deportivo en Canarias. Pero bueno, fue el salto hacia eso. Pero vinieron los Juegos Olímpicos, después de los Juegos Olímpicos, en septiembre del 92, se acabó el mundo. En España se acabó porque por un lado Sevilla tenía la Expo Sevilla 92, Barcelona Juegos Olímpicos, pero se acabó eso y crisis total, absoluta, no había trabajo y ahí tenía que ponerme a buscar trabajo otra vez de arquitecta. Y bueno, por suerte este señor me pinchaba mucho y me decía, tienes que buscar, porque la verdad que me sigue dando pánico ir a golpear una puerta. Y
Y entonces, bueno, empecé por el listín de arquitectos y por la A, digo, voy a empezar a llamar. Y tuve suerte. El 13 me dijo, sí, venga, trabaja. Y trabajé un año con Miguel Ángel Armengou, que fue muy lindo trabajar allí, muy amable, la oportunidad de hacer dos proyectos, una renovación de un antiguo convento para transformarlo en universidad, yo era delineante, pero bueno, como implicado en el proyecto, y después unas casitas. Y luego de eso me fui a Sevilla, porque esta pareja que tenía al final, las vidas privadas y públicas se mezclan. Esta nueva pareja, que entre paréntesis conocí por vino, de músico, iban a bailar juntos, a clases de baile de salón, al cual yo me sumé, y entonces Dino me presentó a este hombre. Me lo presentó un día que yo venía de esa fábrica deshecha, llorando, con la cara hinchada, y cuando me volvió a ver en la sala de baile la semana siguiente no me reconoció porque estaba normal y no parecía la misma persona que había estado ahí con la cara deshecha. Bueno, entonces este hombre es músico, trabajaba músico clásico, trabajaba en la orquesta del Palau de la Música, y ese proyecto desapareció. También tiene una historia complicada de corrupciones, la orquesta del Palau. Bueno, quien dirigía el Palau. Y Jesús, el músico, tenía una casa en Sevilla que se había pensado, que había heredado, que se había empezado a rehabilitar, y a raíz del 92 en Andalucía se habían creado orquestas sinfónicas, cosa que no había pasado antes, ¿no? O sea, muchas de las personas andaluzas que querían hacer cualquier cosa sin ser de las grandes familias, no sé, hacer música, hacer arte, hacer arquitectura, tenían que emigrar, ¿no? Y sí que después del 92 se genera un medio cultural, artístico, arquitectónico más democrático en Andalucía, y se generan la Orquesta de Córdoba y la Orquesta de Sevilla, Sinfónicas de Córdoba y Sevilla. Él va a trabajar en la de Córdoba y después en la de Sevilla, entonces yo, después de un año de trabajar en ese estudio de arquitectura, me traslado a Sevilla para hacer la reforma de la casa, que luego os enseñaré. Estuve 5 o 6 años, en que después de la casa, que ya te contaba que ahí me comí todo el dinero que me había permitido ahorrar el otro trabajo, y me quedé como aislada, y gracias a un arquitecto argentino que antes había nombrado profesor, que había tenido un taller de roca, Hugo Klikowski, me encargó de hacer, bueno, primero me dio para que venda, él vendía los libros de arquitectura, pero también los libros de Taschen, que en ese momento eran como una gran revolución, porque eran libros de arte y arquitectura económicos, pero bueno, vender eso en Andalucía era imposible. Y como soy mala vendedora, ya lo he dicho, para mí era más imposible todavía. Pero bueno, con eso conocí a Andalucía, vendiendo libros, y él me encargó la revista Casas Internacional con proyectos de Sevilla, y eso me permitió conocer desde el lugar de una publicación, del cual yo no era consciente de la importancia que tiene para los arquitectos y arquitectas una publicación, y la mayoría me atendió súper bien, me abrieron las puertas, y uno de ellos me invitó a ir a la universidad. Entonces así, de esa manera. Y por otro lado, la casa que había hecho, después me fue trayendo más trabajo, porque es una casita de un conjunto del año 28, que cuando se hizo en Sevilla la exposición iberoamericana del 28, y que había una arquitectura muy regionalista, y estas casitas eran de esa época, pero estaban destrozadas, y la que yo rehabilité fue la primera en rehabilitarse y recuperar. Y bueno, y eso fue haciendo que tocaran el timbre y que me dijeran, ¿quién hizo esto? ¿Queremos yo? Bueno, entonces me fue saliendo trabajo de arquitecta, que me permitió, por un lado, con la ayuda de Gonzalo Díaz Recasens, que me había invitado a ir a la escuela, conocer gente de mi generación, más o menos, arquitectos y arquitectas, y entrar al doctorado, ¿no? Entonces, bueno, si bien, como yo también decía, personalmente fue difícil esta etapa sevillana, en términos profesionales, me permitió como romper ese cascarón de miedo que me impedía salir, ¿no? Y dentro, yo ya no hice más. No hice alguna cosa, pero sí, con muy pocas ganas, de moda, pero sí que este corto que se llamaba La Mortaja, que tampoco se veía bien lo que yo quería, porque ese vestido terminó siendo un vestido, bueno, en realidad es un corto muy duro. Bueno, es esta mujer que está muerta y que cuenta su vida mientras la mortaja en la Rosenau, ¿no? Yo quería hacer no quería hacer una mortaja, quería hacer
usar una tela como muy ríspida y que fuera un trapo, no creí. Y la actriz se negó totalmente que eso no era una mortaja, entonces tuve que hacer otra cosa. Pero bueno, está en Vimeo, si a alguien le interesa mirarla. Algunos diseños para una bailadora que hice, pero bueno, que es difícil también empezar, no tenía yo muchas ganas. Sí que me gustaba, pero era como entrar de nuevo en el mundo de la moda, que la fabricación, en costura, que no me interesaba, pero aún así estuve a punto en el año 98 de poner una fábrica de nuevo, de ponerme a fabricar de nuevo, por presión de esta pareja que tenía, de hacer dinero, ¿no? Que no ha sido nunca mi objetivo, pero para él lo era y yo tenía que hacer dinero y era una presión constante. Y dije, bueno, para arquitectura yo no me puedo autoencargar un edificio, pero puedo empezar a hacer ropa de nuevo. Y dije, bueno, ropa para niños y niñas, que en ese momento no, la oferta era como toda una ropa muy noña, muy tonta, ¿no? Todo rosita, lacitos y marineritos. No, o sea, hoy sí que hay, parece mentira, no son tantos años, pero no había una oferta de, a través de lo mismo que veíamos, o sea, de una ropa divertida, linda, para todos, ¿no? Era como una ropa imposible para niños y niñas. Dije, bueno, me puedo empezar a dedicar a hacer ropa para niños, y de hecho los colores que elegí para el folleto y para la cátedra, es un poco más amarillo, pero es el amarillo naranja de la tipuana, tipuana tipus, que creo que aquí hay también, que es un árbol que hay mucho en Buenos Aires, y del jacaranda, ¿no? O la jacaranda, que son dos flores que se dan juntas, dos floraciones que se dan juntas en Buenos Aires, y que hay días o semanas en el año que está toda la calle con los colores, entonces es hermosísimo. Y bueno, ese va a ser de los colores, pues ahora los traje aquí. Tenía una marca, hice un programa de negocio apoyada por el Ayuntamiento de Sevilla. Mi ex suegra me salía de aval para pedir un montón de dinero al banco para avanzar con todo esto. Fui a una feria de ropa a ver máquinas, vi un sitio para alquilar, pero mi idea era, yo voy a hacer esta fábrica, pero voy a seguir con mi doctorado, voy a seguir haciendo concursos de arquitectura como estaba haciendo. Y un día estaba en un concierto y dije, yo no quiero hacer eso, me estoy engañando. Si yo me pongo con esto, pido esta cantidad de dinero, no puedo hacer otra cosa, porque hay mucho dinero para devolver. Y yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer arquitectura, quiero ser profesora, quiero hacer mi tesis. ¿Qué estoy haciendo, no? Y estaba, pero así, tenía el banco al lado, el aval, pero no, me voy, no lo hago. Y pensé, bueno, en todo caso, le pido a esta segunda madre que tengo, a María Elena, que me preste un dinero para sobrevivir, para hacer concursos, y si después de 2 años no gano nada, pues trabajo de lo que sea y se lo devuelvo, pero intento hacer lo que yo quiero hacer. Fue como, hola. Fue como un primer momento de liberación, de realmente pensar qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Que eso llevó después a mi separación, porque evidentemente no era con esa pareja que yo podía hacer esta vida. Esta es la casa que les comentaba que rehabilité, que fue un poco también bastante heroico, diría, porque estaba sola en Sevilla, no conocía ni el medio, no conocía a nadie, y de golpe me echó a la cabeza una reforma de unos 320 metros cuadrados, no es tan grande, pero donde quito paredes de carga, meto unas vigas enormes, rehabilito con criterios sin saber mucho, pero como de sentido común, de recuperar, por ejemplo, el encalado y el material más tradicional, buscar rehacer elementos cerámicos, bueno, con unos criterios, pero sin conocer a nadie ni saber a dónde ir a buscar. Eso me hizo conocer mucho la ciudad también, porque bueno, terminé conociendo más de ciudad que muchos sevillanos, porque tenía que ir a buscar todas estas cosas. Entonces, la casa había sido una fábrica en planta baja. O sea, la casa original, no sé si se ve. Sí, la casa original es este primer, puedo marcar aquí, es el primer cuadradito, ¿no? Que es esta primera estructura, que son 4 espacios con escalera al medio, en 2 plantas. Gracias. En 2 plantas. Había tenido esta ampliación, que había sido una fábrica, había tenido una ampliación, no está aquí, en 3ª planta, y en el momento de comenzar las obras había sido un bar en planta baja y una vivienda en planta alta.
no parecía tener muy... Bueno, el espacio era evidentemente súper oscuro aquí. Y el proyecto fue libre. Bueno, aquí colocar un garaje, la entrada, cocina, salón y hacer, el distribuidor, y hacer aquí todo un gran salón, para lo cual, como decía, porque estas son dos estructuras separadas, tenía que apiarlas con una doble viga bastante grande para poder hacer este espacio abierto aquí. En la casa la idea también era trabajar bueno, en Sevilla hace mucho calor y hace frío, aunque no parezca en invierno, y es un frío muy húmedo que las plantas bajas son bastante invivibles. De hecho, en las casas tradicionales en verano se vive abajo y en invierno, en las casas grandes, en invierno arriba, ¿no? Porque hay mucha humedad de napa que sube por las paredes y entonces las plantas bajas son bastante inhabitables. Entonces esta casa tenía muchos elementos de confort térmico naturales, ya sea mucha vegetación planteada y sistemas tradicionales de oscurecimiento con esparto, que son unos tejidos, ¿no? Como de paja, que no está en la foto, pero todas estas ventanas tienen después unas persianas, y era una casa que no tenía aire acondicionado, algo impensable en una casa de Sevilla, pero tenía calefacción, algo impensable en una casa de Sevilla. La calefacción que hacía que la planta baja se seque en invierno y sea confortable, y luego también sistemas, una fuente aquí para humidificar en verano, toda una pérgola, aquí arriba hay una terraza que también estaba toda verde, árboles, este existía, un árbol puesto nuevo que tuviera una pérdida de hojas temprana y a la vez una recuperación temprana de hojas también para poder captar el sol de invierno, pero no logramos. Y lo mismo el árbol que plantamos en la puerta, es un cinamomo, que también es un árbol que crece muy rápido, no un naranjo, porque todos quieren naranjos en Sevilla, pero está muy bonito, pero en una calle ya, digamos, moderna como esta, el naranjo no sirve para el sol. Entonces el cinamomo tiene además una flor que da un olor parecido al azahar, y también es un árbol que pierde la hoja muy temprano y la gana muy temprano, entonces sirve muy bien para el confort térmico de la vivienda. La fachada, que estaba, como veis, bastante irreconocible, los elementos, había aquí en este friso ¿cómo se llama esto? Como un fresco rendido, ¿no? Había un estucado, que también busqué materiales de cal, nos subimos en alguna casa que se veía un poco más la forma, lo calcamos, hicimos una madera, hicimos todo eso muy como artesanal. Está el salón con este lugar donde está el apeo de las vigas, así era antes, el espacio de la siesta, de una luz muy controlada, agua, una hamaca, y este espacio de sombra previo al salón, que con las plantas aquí arriba y con estos espartos permitía en verano mantener muy fresco el espacio, aunque hiciera mucho calor afuera. Y aquí, distintas imágenes de las terrazas y la utilización también de bovedilla, no se ve, pero en este techo abajo de la habitación, bovedilla cerámica, y arriba piedra también para mejorar el aislamiento, y esta era la terraza a la que daba la habitación, la fachada oeste, también para hacer este control solar en base a plantas. Es esto que se ve aquí. La chimenea, la entrada, recuperación de paredes de ladrillo. Y estas son otras obras pequeñas de rehabilitación en Campo Huelva, una pequeña casa en el centro de Sevilla. Obras que tampoco tengo documentadas, proyectos no realizados, muchas de viviendas unifamiliares para diferentes. No estaba divertida porque era una locura. Era un dibujo inicial
en Granada, en un terreno con mucha pendiente, con mala orientación, pero con la vista de la Alhambra ahí al fondo, entonces era fantástico para una persona bueno, creo que no sabía sus capacidades económicas y pidió una casa increíble. Y bueno, tenía colecciones de no sé cuántas cosas que evidentemente cuando vio lo que costaba, pues nunca más. Pero bueno, fue divertido hacer el proyecto. Concursos en los que trabajé con compañeros y compañeras que conocí en el doctorado. Con Silvana Rodríguez de Oliveira presentamos este proyecto para casas, para vivienda de arquitectura medioambiental, era la propuesta. Entonces nosotros trabajamos con este sistema de bóveda cúpula con ventilación superior para permitir la ventilación natural de las viviendas. No sacamos nada. Este otro con Ignacio Capilla Roncero, también de pequeñas, porque en esta época en Andalucía había un sistema de concurso que fue fantástico, cuando Víctor Pérez Escolano era director de arquitectura de la Junta de Andalucía. Víctor Pérez Escolano es un catedrático de la Escuela de Sevilla, una magnífica persona, excelente y muy comprometido. Y entonces él, viendo que, digamos, había habido ya como unos 10 años de política pública de la Junta de Andalucía, a donde se repartía el dinero a los ayuntamientos para que hicieran sus obras. Al revisar la calidad de las obras construidas, dejaban mucho que desear. La Junta de Andalucía decidió que se iban a hacer concursos y se iban a centralizar los proyectos. Y entonces, lo interesante fue que eran concursos que salían, no sé, 100 proyectos a la vez, desde 10.000 metros cuadrados un ayuntamiento hasta esto, no sé si eran 20 casas o uno que ahora mostraré, que fueron 8 casas que hicimos con Silvana, que ganamos un concurso. O sea, concursos que podía participar gente que no tenía un currículum, que estaba empezando, son 8 viviendas o algo más pequeño, hasta un proyecto que podía participar arquitectos de prestigio, de trayectoria, ¿no? Entonces, pero eran todos a la vez, con lo cual también obligaba a que elijas y que no todo el mundo se presente a todo. Y fueron unos años fantásticos de mucha renovación en la arquitectura andaluza. Realmente fue de un gran impacto, ¿no? Entonces este fue el proyecto que ganamos, este edificio, que se ve aquí, ahora lo veremos mejor. Son 8 viviendas, que el concurso que hicimos con Silvana Rodríguez de Oliveira, una arquitecta brasilera que vive allí más o menos del tiempo que yo vivía en Barcelona y que conocí en el doctorado. Que también ella, si yo hacía lo de la ropa, ella se sumaba por hacerlo conmigo, hacíamos todo juntas, pero era una locura por parte de las dos. Este es el edificio que tiene un terreno complicado por la pendiente, por la punta esta que vemos aquí. Entonces son 8 viviendas. Este está medio nivel más abajo que estas dos, ¿no? Porque vimos en la pendiente de la fachada, la sexta, en un patio con un árbol pequeño. Bueno, son viviendas públicas. La decisión principal de este proyecto fue llevar, en el caso de la casa de la esquina, el salón hacia la punta, porque dentro de las superficies súper ajustadas de estas viviendas, en el salón comedores, donde hay un poco más de espacio y donde en un ángulo tan agudo se puede poner una terraza, pero no se puede poner otro espacio, ¿no? Y bueno, son las viviendas, en realidad se encajaron rompecabezas, mucho para hacer, pero no tienen ventilación cruzada, tienen aquí el núcleo, el conjunto de cocina, lavadero y baño que ventila a través del lavadero. Y bueno, la decisión también de estos dos materiales, uno haciendo zócalo y marcando la esquina. Este proyecto lo ganamos en octubre, noviembre del 98. Yo comentaba ayer que en marzo del 99 yo me fui a vivir a Sevilla. Cuando finalmente se deciden a construir el proyecto tarda un tiempo, y no era ni en Córdoba ni en Sevilla, sino que es en un pueblo, y finalmente me dieron la opción, que no estaba dentro de las bases del concurso, que la dirección de obra no la hiciera yo, sino que la hiciera Silvana. No tenía en ese entonces reconocido el título, ella no podía hacerlo, Silvana era mucho más arquitecta que yo, pero no tenía el título reconocido, y un arquitecto de Córdoba hizo la dirección de obra. Pero bueno, es como tal cual estaba dibujado, y él mismo nos decía, Sebastián, no recuerdo el apellido,
que en realidad no tuvo nada que hacer, que estaba como muy detallado todo como para poder seguir una obra sin mayores problemas, ¿no? Materiales vistos, bueno, mucho presupuesto muy ajustado. Y como decía ayer, terminó estas sesiones con algunas fotos personales de todo este periodo. No sabía si explicarlas o no, pero ayer las expliqué, ¿no? Con mi madre en Andalucía, con un juez amigo también en Huelva, mi hermana, Barcelona, mis amigos de visita en Barcelona, mi amiga de visita en Sevilla, Silvana y sus hijos, mi segunda madre, mis padres, mi sobrino sevillano, que también esta anécdota es una anécdota muy personal, pero es linda. Este chico lo conocí cuando tenía 1 año, era sobrino de mi expareja, y yo había hecho muy buena relación con él, pero yo un día desaparecí de su vida, nunca más me vieron, nunca más lo vi, y él tenía 6 años, ¿no? Y eso fue en el 99. En el 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, estaban viendo la tele de esta familia, y el niño, que mi nombre no había aparecido nunca más en la familia, dice: ¿y Zaida estará allí? ¿Qué Zaida? ¿Qué tiene que ver Zaida? Pero porque ella es de América, ¿está en América? No, ella es de Argentina, que está en el sur, y está en Barcelona, no está en América, ¿no? Pero bueno, muy tierno, que ese niño, alguien le había... Y entonces después, en ese momento, en el 17 o 16, bueno, nos volvemos a encontrar y fue muy bonito. Bueno. Y bueno, estas son fotos un poco de todo este periodo que he explicado hoy, y no sé, dejo abierto el espacio para preguntas, para comentarios. Ya las siguientes sesiones serán un poco más teóricas. Esta era muy personal, pero era difícil hacerlo de otra manera. Gracias. Soy Mauricio Trápaga, soy profesor de esta facultad. Quería preguntarte... ¿Está embrujado? Es el que yo sé antes que anda mal. Sí. Pues le pregunto, ¿no? Tampoco le va a preguntar. Dile yo la bonita para que se grabe. Sí. De cómo ha potenciado tu creatividad el trabajo de diseñadora, no de arquitecta, pero creo que el diseñar vestuario, el diseñar ropa, el diseñar otro tipo de membranas que usamos, yo creo que nos sensibiliza mucho para entender mejor al ser humano, ¿no? Y su sensorialidad. Me gustaría mucho que abundaras un poco en ello. Gracias, Mauricio. Mauricio Trápaga me pregunta cómo ha influido la que haya hecho diseño en mi creatividad o mi aproximación más a las personas, ¿no? En un diseño más próximo. Claro, yo creo que no hay límite. Para mí una cuchara, bueno, ya no lo dije yo, ¿no? De cucchiaio a la chita, o sea, al final todo, incluido, siempre ese es mi dilema. Yo tengo que explicar cuando hago una prueba para ser profesor de urbanismo que he hecho diseño de moda. Para mí sí, hay quien no lo entiende, evidentemente. Pero porque al final te estás preguntando lo mismo, ¿no? ¿Qué necesidades hay y cómo con mis capacidades y conocimientos puedo dar respuesta? Y lo que tiene la moda, que no tiene la arquitectura y menos el urbanismo, es que tú lo piensas y lo haces. Entonces tienes esa inmediatez que es fantástica, ¿no? Porque, y así como diseñaba, como en general, también he hecho diseños, como he mostrado, específicos para teatro, pero también para personas que se van a casar, y también para hombres, ¿no? No solo de mujeres. Entonces, sí es algo fascinante por la inmediatez, ¿no? Del pensamiento a la realización. Entonces yo creo que sí, que es una práctica que te ayuda a esa otra práctica que es mucho más, de más tiempo, de más agentes, ¿no? Y por ahí que bueno, si un vestido te queda mal, pues... No es tan grave. No es tan grave, ¿no? ¿El factor lúdico qué lugar ocupa? ¿Perdón? El factor lúdico en el diseño. No entiendo, ¿cómo qué quieres decir? Al hacer vestuario o arquitectura efímera, como en nuestro caso, yo creo que la parte lúdica del diseño, al no estar tan comprometidos a hacer la casa que vas a heredar a tus nietos, sino estar vistiendo un momento específico de tu vida, te da un rango de juego. Sí, claro, no sé si le llamaría lúdico, pero como temporal, ¿no? Como temporal, y se pregunta Mauricio que cómo influye este factor lúdico
de ciertos proyectos de creatividad frente, ¿no?, a otros que son más permanentes. Yo diría que no es tanto, que, no sé si lo digo la palabra, pero por ahí es lo temporal, que otra vez, ¿no? Si es temporal, hay menos inversión, menos tiempo, menos riesgo, pero al final también tiene que funcionar, ¿no? Porque si al final haces una escenografía, aunque sea temporal, y no sirve para contar la historia que se quiere contar, o no se puede mantener las estructuras que estás diseñando, porque tal, pues tampoco, ¿no? Yo creo que es lo que sirve en tanto que es inmediato, pero que también tiene que cumplir una función, o sea, que por ahí es más visible, no es tanta inversión, pero yo creo que es lo mismo. Hay quien es capaz de hacer una obra efímera que no funcione, una arquitectura o una ciudad que no funcione, ¿no? Y hay quien se preocupa más porque realmente las cosas respondan a las necesidades planteadas, a las capacidades, ¿no? ¿Para quién? Porque también tú puedes hacer una cosa fantástica y cuesta 10 veces de lo que la persona puede pagar por ello, sea lo que sea. Entonces tampoco es fantástica. O la terminas 2 años después de lo que te pidieron, pues tampoco, ¿no? Al final hay unas cuestiones de tiempo, de monte, costo, de necesidades, que en cualquiera de estas escalas lo tenemos que cumplir. Gracias. A ti. Si quieres, arriba vos y yo te... Muy bien, soy Vicente Flores, profesor también aquí de la Facultad de Arquitectura. Hablando un poco también de la plática de ayer, ¿qué tanto juega tu postura como mujer, la parte de género, en esta primera etapa de tu vida profesional que nos has mostrado? Y también un poco el comentario sobre qué tanto es importante el género en la participación profesional o la calidad o capacidad profesional en la actividad. Gracias. Vicente. Vicente Flores me preguntaba, Vicente Flores, ¿cómo influye, ¿no?, el ser mujer y género, cosa que hablaba ayer, en esa primera etapa y en la práctica profesional, ¿no? Yo creo, no, evidentemente nada consciente en esta etapa de lo que significa el género, pero sí de haberlo vivido, ayer conté una anécdota muy rápida de un profesor que me había maltratado mucho y me invitó a salir, pero también he sufrido muchos acosos en la universidad, pero yo no entendía que eso era, ¿no? Había que esquivarlos, pero no entendía que eso era una cosa, ¿no? Que un profesor me invita a salir y decirle que no, que me baje la nota. Me pasó, ¿no? O sea, o que alguien piense, pero como voy vestida, que mi cabeza no piensa, ¿no? O sea, son prejuicios que arrastras, ¿no? Entonces, lo que me sirvió después entender el género es entender que todo eso es parte de esta estructura patriarcal y que no es normal y que no debería ser así, ¿no? Que no debería ser así. Por otro lado, yo creo que a pesar de las dificultades, siempre actué consciente de ser mujer, en un punto, ¿no? Consciente de esas dificultades, al hacer la ropa de alguna manera también daba respuesta a una necesidad de las mujeres o de las mujeres de mi edad y de mi entorno en ese momento, de no tener dinero, y querer vestirse de una manera y no poder, y entender que esa ropa no tenía que ser, por eso también decía, para todo el día, no una ropa pensada para el que te mira, sino para quien la lleva. Son cosas que sin saberlo yo creo que sí que estaban en mi cabeza, pero que no las sabía, ¿no? Y después también ayer conté, y lo vuelvo a decir hoy en términos personales, de esa relación personal en Sevilla, que si bien en Sevilla me permitió crecer y encontrar, también fue una relación de maltrato que yo tampoco fui consciente que era maltrato, porque era un maltrato psicológico, económico, que lo supe años después, estando en una charla de una mujer que trabajaba para un curso, tal vez explicaré mañana, para un curso que organicé yo, que vino una mujer a explicar el proceso de las violencias y del maltrato en pareja. Y cuando yo estaba explicando, pero fue como bien, 4 años después o 5 años, ella explicaba el proceso y yo decía, mira, eso es lo que me pasó a mí. Y para mí era que yo no era capaz, que yo cada semana lloraba y que era yo la que lloraba, no lloré nunca más, por nada, ¿no? Si lloré cuando se murió mi papá, pero no lloré por... Y todo eso yo lo había ido asumiendo como, bueno, es así la pareja, es así lo que toca, es así... Y de golpe ves y dices, no,
no es así, ¿no? Pero lo tenemos tan asumido que bueno, cuando lo revelas, dices, bueno, hay que trabajar en ello porque si yo, y con José María Montaner, cuando él me dice, pero yo no puedo creer que tendría que pasar eso. Sí, José María, porque no es una cosa de un día para otro, es un proceso en el que hay alguien, no porque sea malo per se, pero también es la manera de socializar, lo que vivió de su infancia, y no sé qué, repite unos sistemas de dominio muy civilinos, muy trabados, en los que vas entrando en un juego de dominación que no te das cuenta y piensas que es lo normal. Y aparte, como tenía 35 años, pues ya te toca, no es la pareja que te tocó, es lo que te toca, ¿no? Y yo no puedo tener hijos, pero ahí lo intenté, y entonces iba a la psicóloga, lo cuento porque creo que también todas esas cosas ayudan a todos, ¿eh? Cuando decidí que me iba a la casa, que también yo decía, me voy, y de esa casa, yo no me iba a llevar nada de esa casa, no tenía nada, había puesto todo, pero yo me iba con la misma maleta que llegué en el año 90. Y voy a la psicóloga y digo, me fui de casa. Muy bien, terminamos la sesión. Adiós, que le vaya bien, que sea feliz. Digo, María José, me había casado 7 meses antes, o sea que también estuve 6 años en pareja y casada 7 meses antes, tampoco me pude divorciar, porque tenía que pasar un año desde que te casabas, bueno. Digo, pero María José, me he casado hace... ¿Me hubieras dicho antes? No, lo tenía que hacer usted. Tenía que cumplir con todo lo que debería cumplir. Casarse, tener hijos, tener una casa. Ya lo he intentado, ahora es libre. Adiós, que le vaya bien. Perdón, se han otras personas, pero ayuda. Hola, soy Jorge. Primero agradecerte por compartirnos. Y a mí me interesa mucho que has abordado la plática anterior y todo desde tu experiencia muy personal, ¿no? Y eso me hace que sea como muy cercana porque finalmente pues puedo, como dices, puede servir, ¿no? De algún modo porque soy relativo a eso. Y creo que la pregunta va en torno a cómo tú incorporas desde la docencia esa experiencia personal, porque creo que luego en la facultad lo que sucede mucho es por la necesidad de cumplir o cubrir una matrícula de, como decíamos ayer, a lo mejor allá hay 20,000, aquí hay 8,000 estudiantes, ¿no? Pues se hace como todo muy mecánico, ¿no? Pero somos personas que tenemos historias, que tenemos familias, que tenemos... y que al final de cuentas yo sí veo de pronto en la práctica como que viertes tu experiencia de vida en los diseños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué viviste? ¿Cómo viviste? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Etcétera. Entonces, ¿cómo tú lo incorporas a la docencia, a la enseñanza de la arquitectura, esa experiencia desde lo personal, ¿no? Gracias, Jorge. Empiezo por una anécdota. Cuando estaba haciendo uno de los cursos que explicaré en la siguiente sesión, un curso experimental, por encargo del director de la escuela de Barcelona, el director de la escuela me dice un día, es que sois muy mamás, ¿no? Como si eso era negativo. Yo, si entiendes negativo, a mí me parece fantástico. Entonces, por un lado, creo que lo único que me diferencia de las personas que están estudiando es que soy mayor que ellos, y nada más, y que ellos y son personas igual que yo, y que por tanto sí las tengo que tratar, no tengo que ver desde el trato, y que no sé aquí cómo es. En Buenos Aires, en la época que yo estudié, sí que el trato en general es bastante cercano con todo el profesorado, o con el que yo tuve, pero en Barcelona hay una vieja escuela que todavía es muy jerárquica, ¿no? Y me acuerdo haber discutido con algún profesor, ahí se está agotando la batería, con un profesor que decía que bueno, hay atril en todas las aulas, así de estrado para hablar, y que me decía, no, que había que, ¿no? Como que ser autoritario y que había que demostrar que era ser profesor. No, el respeto para mí no es eso, el respeto no se gana, si el respeto se gana porque atrae, porque explica, porque eres persona, ¿no? También en eso tuve la enseñanza de mi padre. Mi padre era ingeniero civil, como dije ayer, y durante un tiempo, hasta la dictadura militar, era profesor ayudante en la escuela de ingeniería, y en la época no de la dictadura, porque ella dejó, pero antes de la dictadura, al final del gobierno de Isabelita, había muchas huelgas y él daba clase en la última materia, en el examen con la que se graduaban.
Y él lo que terminaba haciendo muchas veces es, en mi casa, que era pequeña, juntar 20 estudiantes, les tomaba el examen final ahí, porque si esos chicos no se iban a graduar. Y eso no hacía que lo respetaran menos, ¿no? O que el examen no fuera menos examen, era exactamente igual. Entonces, como no perder la humanidad en ningún trabajo, ¿no? Porque en la docencia menos. A veces me tocaba con los estudiantes que, ¿no? Que veías comparando con otro sitio, otro profesor donde le exigían un montón y a ti para no te trabajaban en lo que tenían que trabajar. Yo, no me hagáis eso, porque entonces me dejáis sin argumentos. Yo peleo porque haya otra manera de trabajar, pero al final solo respondéis al profesor que os mete el látigo, pues me dejáis sin argumentos. Es decir, que tenga muy buena relación con muchos estudiantes, muchos otros, por ejemplo, muchas veces también yo he dejado como libertad en ese ejercicio que tiene que ver con lo de las mujeres, que vino a explicar el proceso de mujeres maltratadas. En ese ejercicio yo les dejaba elegir el programa, construirlo, y entonces al final del curso vino un estudiante y me dijo: ha sido terrible para mí este curso, yo no quiero que me hagan pensar en eso, yo quiero que me den el programa. Bueno, no a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿no? Y estamos como muy acostumbrados a obedecer. Entonces, bueno, yo creo eso, como dar, y intento acercarme, lo que pasa es que también están como muy retraídos y no sé, vienen un poco golpeaditos en la universidad y cuesta que se abran y que expliquen y que hablen y que participen. Y no sé, yo les insisto mucho, está todo bien. O sea, bueno, solo una cosa, una vez un estudiante me decía: ¿pero a ti qué te gusta? Digo, a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Y si me haces esa pregunta otra vez, sí que no te apruebo. Y a mí me gusta que tú tengas tu pensamiento y me lo expliques y llegues a lo que a ti. Yo tengo mi posición y os la voy a explicar, pero yo no quiero que penséis como yo. Argumentar, a construir vuestro pensamiento y convencerme que vuestro proceso está bien, que no es lo que yo haría, porque no hay una solución única en la arquitectura y el urbanismo. Entonces depende de dónde pares, depende de que mires, pues hay caminos y hay soluciones. Entonces lo que tienes que ser capaz es de poderlo explicar, encontrar, llegar a eso. Bueno, no sé si he contestado. Aquí. Mujeres en la sala, ¿no tenéis voz, lengua? Hola Sara, me llamo Edgar y yo soy egresado del posgrado de aquí de la facultad. Haciendo una conexión entre lo que nos comentaste ayer y hoy, que es una mezcla entre experiencias personales y la experiencia profesional, tengo la impresión de que eres una mujer muy inconformista y eso me encanta. Y lo que yo te quería preguntar es: aquellas personas que sentimos que no conectamos con la ruta natural de la profesión, ¿qué les aconsejarías para justo dar este salto a direccionar esa inconformidad, pero con un buen rumbo, es decir, a resultados reales? Yo veo en esta explicación cómo encontraste la manera de crear tus proyectos, inclusive casi arrancas este emprendimiento de la ropa, etc. Y lo encontraste, pero seguramente también encaraste muchos problemas. Entonces, ¿qué pudieras aconsejarle a personas que nos identificamos un poco con esa historia? Bueno, es difícil, ¿no? Pero yo creo que es, al final, a ver, ¿cómo decir? Creo que no hay una ruta natural, ¿no? De ser arquitecto o arquitecta. Hay muchas, lo que pasa es que sí, pareciera que la formación nos aboca más a una, que está más ligada al proyecto y a la construcción de edificios. Pero esa es una parcela de nuestra profesión, y yo creo que lo que tiene de lindísimo nuestra profesión es que nos enseña, no sé qué sea, de la cuchara a la ciudad, nos enseña a mirar un problema, a ver qué agentes pueden trabajar en ello y cómo se puede resolver. Y eso lo podemos hacer a cualquier escala. Los ingenieros se han copado ese espacio, pero claro, tenemos mucho más, los arquitectos y arquitectas o diseñadores y diseñadoras, que las ingenieras, porque tenemos una creatividad que allí no la tienen tan desarrollada, ¿no? Pero por ahí no pensamos que si no hacemos arquitectura como de ese camino natural, no hacemos arquitectura. Yo más de una vez también lo he dudado, si yo soy arquitecta, ¿no? También porque me lo hacen dudar, porque me lo preguntan, ¿no? Tú eres arquitecta en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Yo soy arquitecta social.
vaya a saber. Me gustan las ciudades pobres. Bueno, sí, y si fuera así, ¿cuál es el problema? O sea, son parte de esos caminos, ¿no? A veces, ayer también alguien preguntaba respecto a la lucha más de género, que cansa. O sea, al final ser disconformista también cansa, ¿no? Porque también cansa y a veces te desespera porque piensas que no puedes cambiar nada, pero al final estás tranquila contigo mismo, ¿no? En también haciendo edificios estás tranquila contigo mismo, no digo, pero es como ir encontrando tus propios lugares, no sé cómo se hace. De hecho, yo aquí he relatado una historia, un cuento que no es lineal, que tiene un montón de vueltas, salidas o sea, claro que lo cuento de una manera, pero no, las cosas no son lineales. Pero que siempre, bueno, soy como se ropa porque no quiero trabajar para nadie, soy diría que bastante trabajadora, pero no me gusta que me controlen. Y puedo trabajar mucho más si no me controlan. Si me controlan, al segundo día colapso y ya se acabó. No sé, pero bueno, es intentar conocer qué es lo que a ti te atrae, qué te gusta, con qué te sientes pleno y ver cómo desde la profesión puedes abonar a esa plenitud, ¿no? A eso que te conforma como persona. Yo no considero tampoco que, por eso a mí en lo personal, lo profesional, que todo junto. Uno no se divide en cachitos, uno es todo, ¿no? A veces la realidad hace que te dividas en cachitos y eso es más doloroso que el inconformismo todavía. Yo diría eso, encontrar y, bueno, a veces uno tiene que trabajar en algo que es alimenticio y mientras ir dedicando horas a algo que te llena más personalmente, bueno, ir buscando, pero no sé recetas. Gracias, Aida, buenas tardes. Yo soy Gloria Medina, también docente de la facultad, y voy a hilar un poco la pregunta del compañero, y me encantó la pregunta, pero me encantó mucho más la respuesta que le diste, y tiene que ver con, como mujeres, creo yo, porque justo es la respuesta que diste, pues la docencia y el trabajo en el aula es nuestra vida y es parte de nuestra vida. Y también tenemos una línea disciplinar que pareciera que está como separada, la disciplina y la vida misma, ¿no? Y que a lo mejor en las mujeres la mezclamos todo el tiempo, pero en el aula sí se marca una diferencia importante, es decir, cuántos, casi no estamos medidas y medidos como por metros cuadrados construidos frente a la valoración de las alumnas y los alumnos y lo que puedes dar o decir en el aula, y eso es muy fuerte. ¿Cómo has lidiado tú con eso, con tus colegas, compañeros del aula, alumnos, alumnas y docentes también? Yo diría que es un poco eso que te hace dudar a veces si eres la persona correcta o si tienes el bagaje correcto para estar allí, ¿no? Que al final, cuando lo reflexionas en frío, sí, porque si consideras que la profesión es tan amplia, pues algo habré hecho. Y también al final, ser docente también es una profesión y es mucha profesión, porque hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, pero claro, no está valorada, pero como hay que sacarse la valoración externa y recuperar la mirada propia y valorar o darle más valor a esas personas que sí se dan cuenta que no importa que no salgas en la portada de la revista no sé qué, pero que tú usas con tus consejos, tus enseñanzas les sirven, ¿no? Es como ir y venir, ¿no? Porque muchas veces sientes que no tienen, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, ¿no? Pero bueno, has hecho otras cosas. Hola, soy Mariana de esta facultad y pues como un poco mi comentario va con mucha admiración desde pues esta capacidad de enfrentar como inicios de cero, que me parece como súper presente en tu trayectoria, y mi pregunta es un poco si durante esta época de adultez joven que puede ser como tan confusa y tan llena de cosas, ¿estuviste siempre tan consciente de cómo estos inicios te fueron formando o si es algo que te fuiste percatando con los años? Creo que me fui percatando con los años, ¿no? Fui haciendo lo que tenía oportunidad, lo que me venía, pero por ejemplo, claro, si yo hubiera sabido lo que significaba migrar con 26 años, sin una tarjeta bancaria en el bolsillo y sin papeles, posiblemente no lo hubiera hecho. Pero bueno, por suerte lo hice. A veces, no soy consciente, es como que también, pues sí, no soy consciente que me gusten los retos, pero al final si me reviso, siempre me consigo algo, ¿no? Porque ahora también me siento, porque
¿por qué no haces otra vez a empezar? Pero no voy a empezar a México, me voy a continuar con la trayectoria, porque hay muchos que lo ven como que vuelvo a empezar y que dejo un lugar donde estaba reconocida y no sé qué por otro. Yo no lo veo así, por ahí sí, que no sé, también me aburro cuando tengo las cosas como muy por la mano, y aburrirse está mal. Hay una pregunta ahí del chat de Zoom, de Sergio Ramírez. Dice, después de lo visto en la sección del día respecto a tus orígenes y el primer proceso de migración, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que en su momento piensan en salir a casa y explorar el mundo? No, creo que está bueno al final salir y hacer pruebas y después al final son todas experiencias de vida que te conforman, ¿no? Sí, está bien irse y también quedarse. Uno puede también descubrir el mundo en su propia ciudad. O sea, no tampoco ni hay que irse, no, cada quien que decida un poco lo que le interesa, cuáles son sus llamadas, ¿no? Diría que sí, está bien irse, está bien quedarse, está bien volver, está bien no volver, está bien todo. Hola Zaida, mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Yo soy Claudia Garduño y no soy arquitecta, soy diseñadora industrial. Entonces de arquitectura no entiendo nada, pero lo otro bastante bien. Y bueno, lo que yo estoy aquí adivinando es que creo que un concepto clave en esta biografía que nos estás presentando es la genuinidad. O sea, creo que lo que estoy interpretando de tu vida es que algunas veces has hecho cosas con tal de hacer lo que realmente te gustaba, ¿no? A veces trabajar en arquitectura para poder hacer moda o estudiar arquitectura para poder hacer moda y después al revés, hacer moda para poder hacer arquitectura. Pero creo que estos cambios vienen siempre de reconocer qué es ello que verdaderamente te mueve y de la imposibilidad de hacer aquello que no te está moviendo lo suficiente o que te está aburriendo. Y que en este proceso debe reconocerse que entonces cuando uno es verdaderamente genuino se vale cambiar de opinión. Gracias, primero un comentario, ¿no? Pero muy bonito, muchas gracias. Es bonito que se lea, espera, ¿habían aquí? Bueno, no sé, después le pasamos a su. Una alumna, estábamos trabajando la categoría del habitar y después de leer muchos textos llegó a la conclusión que la ropa es como una primer burbuja que te protege. Y cuando veo que tú estabas como en este mundo construyendo estas burbujas que te dan personalidad y que te dan, entonces no sé si pudieras hablar de eso, ¿no? No me parece casualidad que sea esta primer piel que nos protege y que uno busca construir. Sí, bueno, un poco lo que intentaba decir como el diseño de la cuchara o de la ropa, el zapato a la ciudad, la arquitectura, ¿no? Sí, claro, es el primer elemento que nos permite lidiar con el entorno, ¿no? Estar vestidos de una manera y sentirnos también confortables y todo. Sí, yo creo que tiene todo que ver. Porque si yo cuando estaba haciendo la pregunta, yo pensaba en dos personas de Buenos Aires, en Andrea Salzman y Diana Cabeza, dos arquitectas, Andrea Salzman dedicada al diseño de moda y Diana Cabeza dedicada al diseño de mobiliario urbano, excelentes las dos. Yo no creo que tenga una vertiente artística, o sea, yo como que se queda como muy funcional, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero ellas tienen como esta cosa de arte y trabajan mucho, y de hecho Diana Cabeza vino al máster de vivienda un año y trabajó como en pensar el espacio habitable desde hacerse una cosa para uno mismo, ¿no? A mí me encantan esos procesos, yo no me veo muy capaz de hacer esas cosas, pero sí me parecen unas reflexiones más por ahí desde el arte, a través del diseño de moda, o el arte a través del diseño de elementos, para reflexionar sobre ese habitar. Sí, pero están a la par, ¿no? Son solucionar esa interfase con el medio. Hola, yo soy Surella, soy arquitecta urbanista y docente del TEC por ahora. Y bueno, yo quería darte las gracias por tu apertura, por tu vulnerabilidad en la explicación de tu proceso, porque creo que eso pues nos ayuda a un poco hacer lo mismo y yo creo que nos inspira, sobre todo a las mujeres, a entender estas luchas internas y externas que vivimos día a día y que estamos lejos de
justo lo que decías ayer de las luchas son lentas y los derechos se pierden muy rápido, ¿no? Entonces, recordarnos, sobre todo, yo no estoy en la facultad, pero mi esposo da clase aquí, entonces lejanamente he percibido las luchas que se han dado en los últimos años y me parece muy importante que se siga en ese proceso. Este tema de las aulas con hombres, de mujeres, creo que es parte de ese proceso que pareciera muy banal, pero que empieza a ser parte de tu trabajo que enseñaste ayer también, de visibilizar a las mujeres. Y pues me imagino que vamos a aprender muchísimo, pero creo que esta manera de contar tu trayectoria nos ayuda mucho a todas y nos permite traer esta sensibilidad que tenemos a las aulas, al trabajo, y que creo que eso ayuda en tu trabajo a hacer estos trabajos como mucho más ligados a la persona, ¿no? Entonces, creo que, por lo que hemos vivido últimamente, que esta relación que tienes, y quería ver si puedes platicarnos un poquito más, de la conciencia que tienes de la persona, desde la escala de esto que han hablado, ¿no? De la vestimenta, pero también el habitar una vivienda, que es también como nuestro siguiente habitar, al habitar en la ciudad, que creo que lo vamos a hablar después, pero si me podrías andar un poquito en ¿cómo crees que esta experiencia ha ayudado a ser consciente, creo que en todos tus procesos? O sea, no has dejado, por más que cambies de escala, en pensar en esta persona en todo momento. Gracias, como antes dijo, o sea, no sé hasta qué punto soy consciente, pero al final es la manera que tengo de hacer y es la mía, no sé. Pero creo que hay una cosa que has dicho que es buena no solo para las mujeres, pero también para los hombres, porque mostrarme con mis vulnerabilidades, que también es algo que yo pensaba cuando pensaba en cómo presentar esto, que vengo y cuento lo que he hecho y ya 10 píldoras y no explico quién soy, porque lo que he hecho no es quién soy, o lo que he hecho lo he hecho por quién soy. Y me parecía que sí, y aparte me sale, no lo tenía tan preparado, pero al final me parece que es necesario incorporar esas vulnerabilidades o genuinidad, como querías contar, para que se entienda, y creo que eso nos ayuda a todos y a todas, porque si no, sentimos a alguien que se para aquí y cuenta su vida, wow, he hecho tantas cosas y soy Superman, Superwoman, y al final la vida de nadie es así, ¿no? Entonces es muy frustrante para cualquiera. Entonces por ahí no es que quiera yo un ejemplo de nada, sino es que cualquier persona que se realmente contara su vida sin querer mostrarse como una heroína o un héroe, pues aparecen las dificultades personales, hasta un punto, obviamente todas no están aquí, pero para entender que todos podemos encontrar nuestro camino, hacerlo, aportar, estar como conformes con nuestra profesión, con nuestro ser, afrontando desde las dificultades personales, ¿no? Sí, yo creo que también llegué a esa ciudad habitada, que no puedo no pensarla habitada, no puedo pensarla experimentada, no puedo pensarla no caminada, aún la ciudad no caminable. Por mí, pero también pensando quién, cómo lo hace, sin darme cuenta que en realidad está relacionado con todas las escalas, ¿no? Al final yo creo que es como cuando hace uno un proyecto o una tesis doctoral o un tema, al final uno siempre le da vuelta al mismo tema a lo largo de la vida, con diferentes enfoques, pero al final es tu tema, ¿no? Y por ahí mi tema es las personas habitantes, o sea, la ropa, la ciudad, la casa, pero no es algo que tenga muy consciente, pero vuelves a caer en que saques tu mirada, ¿no? He tenido la suerte de haberlo podido aplicar y poderlo comprobar, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, que cada uno tiene algún tema que nos raya y si los podemos... Y cuando nos revisamos, sobre todo también la cosa es, en el momento probablemente no te das cuenta, porque cuando te puedes revisar a la distancia y tienes la oportunidad de estar, ¿no? De decir, ¿qué hice? ¿Qué soy? Ves que hay, bueno, que este es el camino errático, porque también es algo que, no sé, por ahí también lo podemos hablar más abierto, ¿no? Pero que el socializar del género masculino y el socializar del género femenino, hay una diferencia en el camino, ¿no? En cómo llegamos a las cosas. En general los hombres, por la propia socialización, educación, la socialización
especialización es un camino recto, de aquí sé que voy allá. Las mujeres, vamos. No nos han enseñado, nos han dejado tener, no digo que ni que esté bien una ni la otra, pero dejar ese punto. Entonces vamos llegando a los puntos así, de manera, ¿no? Que por ahí a una mujer le vendría mejor llegar directo y a un hombre le vendría mejor poder llegar así también, ¿no? Que por ahí un hombre si llega así, ¿no? Este chico es muy disperso, pero como nosotros ya no se nos supone dispersas, frágiles, débiles, inconsistentes, pues bueno, podemos hacer ese camino, ¿no? Pero, bueno. ¿Celia? Sí, hay un comentario en el Zoom de parte de Melanie Cangas. Dice, la migración podría considerarse una nueva forma de hacer diseño, alentando así a reconsiderar la relación de la arquitectura y su permanencia en el espacio-tiempo. La migración podría considerarse una nueva forma de hacer diseño, alentando así a reconsiderar la relación de la arquitectura y su permanencia en el espacio-tiempo. No sé si comprendo muy bien, pero digamos, si me agarro la primera palabra, la migración, o sea, las sociedades humanas han migrado siempre. O sea, la sociedad humana es migrante, lo que pasa es que posiblemente hoy tenemos más conciencia de migración y yo creo que sobre todo más conciencia de pertenencia a varios sitios a la vez, que eso también es como la gran diferencia, sobre todo a partir de los 2000, de una migración que permanece en dos sitios a la vez, ¿no? O sea, la migración de mi abuela en el año 48 fue una migración que cortó con todo lo que tuvo antes, ¿no? Ella no sabía escribir, por tanto ni cartas podía escribir. Una carta tardaba, en caso de poderla escribir, 4 meses, no había otra manera de comunicarse. Por tanto, la relación con su lugar era inexistente. En ese sentido, las migraciones cuando llegan a otro lugar, pues llevamos consigo todos nosotros nuestras cosas y de una manera u otra van cambiando y permeando el sitio. En ese sentido, podría ser que sí. A la pregunta que hacías, ¿no? Van cambiando un sitio en el que te insertas, ya sea el espacio, las relaciones, etc. Pero hoy, las migraciones después de los 2000, con todas las redes y con... Yo también cuando me migré en el 90, hablar por teléfono era imposible, era una tarjeta que costaba un montón de dinero, que cada una vez cuando podías o cuando alguien te decía, hay tal teléfono pinchado, correr al teléfono pinchado y colas de horas para hablar. Pero era horrible hablar por teléfono, porque ¿qué ibas a contar? ¿Que estaba fatal? No podías contar que estaba fatal porque no tenías derecho a agrupar a la gente de 10.000 kilómetros a la distancia. Y entonces las cartas, por ahí sí, las cartas por ahí a veces te explayabas un poco más de cómo te sentías, pero cuando volvías ya te acordabas que era lo que le habías contado, porque habían pasado 3 meses. Además que mi letra es ilegible, con lo cual hasta que lograban leer mis cartas tardaban todos mucho. Y hoy eso es muy distinto, ¿no? Todas las redes permiten estar al día de que está haciendo mi sobrino en Canadá, mi amiga en Buenos Aires, mi familia ahora en Barcelona, y eso pasa y lo ves con todos los grupos migrantes, ¿no? Bueno, y eso supongo que tendrá un impacto también muy diferente, ¿no? No sé si bien mal, pero el estar en 2 sitios a la vez, porque ahora sí que estamos en 2 sitios a la vez o más, ¿no? Pero si recién migramos, estamos en sitio nuevo, pero mantenemos mucho más que antes la presencia en el otro lugar, ¿no? A través de los medios, y eso creo que puede cambiar cómo migrantes cambiamos o no el espacio en el que vivimos. Soy Ana Bendaño de la Facultad Docente. El vivir, el sentir, el hacer, el ser como mujer, ¿cuáles han sido los retos y cómo los han librado en todos estos procesos desde que inicias el estudio de la arquitectura, lo trasladas al diseño, te trasladas a Barcelona y todos estos procesos porque sigues caminando? Gracias. Bueno, creo que te lo he dicho un poco, ¿no? Creo que aunque no aparezca ahora aquí, llevo una inseguridad conmigo que hace que ciertos inicios no me hayan sido fáciles, pues, conmigo o del mundo que me mira, ¿no? Entonces, desde la academia, de los primeros años, que ya te también explicaba, ¿no? Empezaba mal y después me iba bien, o llegar a Barcelona y no animarme a buscar trabajo, no creerme suficiente como para entrar en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, habiendo tenido un perfil académico estudiantil bueno, o sea, no es que tenía unas notas muy justitas, ¿no? Tenía muy buenas notas, ¿no? Pero como que siempre esa desconfianza hacia
hacia mí misma en esos inicios, y creo que eso tiene que ver con ser mujer. A pesar que también que en mi casa, yo soy la hija mayor de 2 hermanas, y mi padre fundamentalmente, es otra historia, pero sí que nunca hubo ninguna traba de yo querer hacer lo que quisiera hacer y decidir siempre sobre lo que yo hacía. Como contaba ayer, en segundo grado decidí que quería dejar de ir a la escuela privada para ir a la escuela pública en medio tiempo, y me hicieron caso. La comunión la iba a tomar con todas mis compañeras, y dije, no la tomo, pues no la tomes. Y después, unos años después, la tomo, pues toma la comunión. O sea, como que hoy no voy a la escuela, porque no sé, no vas a la escuela. O sea, como que siempre he tenido esa capacidad de decisión en mi casa y que he podido hacer todo lo que quisiera hacer. Nunca hubo una pega por ser mujer. Pero el mensaje del mundo exterior evidentemente debía ser otro, porque sí que cuando me toca enfrentarme siempre lo hago desde un punto de inseguridad, y que la sigo teniendo, o sea, como antes decía a la pregunta que hacían por aquí, ¿no? O sea, yo seré suficiente arquitecta para estar dando clases, yo seré no sé qué, yo, ¿no? Y te veces pues sí, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, que está la inseguridad, pero una inseguridad que en el fondo es segura, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que tengo miedo, o por ahí tengo miedo al fracaso, posiblemente, pero en el fondo sé que puedo, pero me da miedo el primer paso. Lo hago igual, ¿eh? El miedo nunca me ha parado nada. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias.